Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, un día más, listos para sumergirnos en esas historias que nos hacen reflexionar, que nos tocan el alma y que a veces nos dejan con un nudo en la garganta. Hoy vamos a hablar de algo bastante personal, algo que ha estado resonando mucho últimamente, y es el tema de las confesiones, de esos momentos cruciales en la vida que pueden marcar un antes y un después. Específicamente nos centraremos en una confesión que se dice que cerró el verano, y la gran pregunta que flota en el aire es, ¿se arrepiente Demet de esa confesión? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a analizar las posibles repercusiones y a ver qué podemos aprender de ella. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora vamos a centrarnos en lo que nos trae hoy aquí. El título ya nos lanza una bomba, Demet y su confesión que cerró el verano. ¿Se arrepiente? Esto nos da pie a pensar en una situación personal, íntima, que tuvo lugar en un momento de transición, al final de una estación tan emblemática como el verano. El verano evoca libertad, recuerdos, quizás romances pasajeros o momentos de profunda conexión. Que una confesión cierre el verano sugiere que fue un evento de gran magnitud, algo que cambió el panorama, que puso fin a una etapa y abrió otra, probablemente con un giro inesperado. La pregunta clave y la que seguramente tienen en mente al hacer clic en este vídeo, es si Demet se arrepiente. Y es que ¿quién no se ha enfrentado alguna vez a la difícil decisión de decir algo que podría cambiarlo todo, sabiendo que podría traer consecuencias? Las confesiones por su propia naturaleza implican vulnerabilidad, valentía, y a veces una dosis de riesgo. Pueden ser confesiones de amor, de errores, de verdades ocultas. Y el arrepentimiento, bueno, es un sentimiento complejo que surge cuando nos enfrentamos a las repercusiones de nuestras acciones o palabras y deseamos haber actuado de otra manera. Entonces, ¿qué pudo haber sido esta confesión? Imaginemos algunos escenarios, porque al no tener los detalles exactos, debemos basarnos en la intuición y en lo que este tipo de titulares suelen sugerir. Podría tratarse de una confesión amorosa, quizás a alguien inesperado o en un momento crucial. Imaginen estar en una fiesta de despedida del verano, rodeados de amigos, y de repente, Demet decide abrir su corazón. Quizás le confiesa su amor a alguien que consideraba solo un amigo. O tal vez confiesa un secreto que involucra a varias personas, algo que hasta entonces se mantenía oculto y que al salir a la luz, genera un terremoto en su círculo. Otra posibilidad es que haya sido una confesión sobre un error pasado, algo que le pesaba y que decidió liberar antes de dar un nuevo paso en su vida. El final del verano, como dijimos, es un momento de cierre, de reflexión, de prepararse para lo que viene. Es un momento propicio para saldar cuentas, para sincerarse, para empezar de cero. El arrepentimiento, esa palabra tan potente, es lo que realmente nos intriga. ¿Por qué se arrepentiría Demet? Si la confesión fue de amor, quizás el rechazo fue doloroso, o quizás la relación que se inició no fue lo que esperaba. O peor aún, quizás esa confesión rompió una amistad valiosa. Si fue una confesión de un error, puede que las consecuencias hayan sido más graves de lo que imaginaba. Quizás lastimó a alguien sin querer, o provocó un conflicto mayor del que podía manejar. El arrepentimiento no siempre significa que la confesión fue un error en sí misma, a veces significa que lamentamos el dolor que causó, o las complicaciones que surgieron. Puede que Demet crea que decir la verdad fue lo correcto, pero el resultado no fue el esperado, y eso le genera pesar. Piensen en la psicología detrás de esto. A menudo confesamos para aliviarnos, para quitarnos un peso de encima. Buscamos la catarsis, la liberación. Y en ese momento sentimos que es lo mejor que podemos hacer. Sin embargo, la vida no siempre es lineal, y las reacciones de los demás, así como las circunstancias, pueden ser impredecibles. Es posible que Demet haya actuado desde el impulso, desde la necesidad de sincerarse, sin haber medido completamente el impacto que sus palabras tendrían. Y una vez que la tormenta pasa, o cuando las consecuencias se manifiestan plenamente, es cuando el arrepentimiento puede hacer acto de presencia. Otra faceta a considerar es la de la valentía. Confesar algo importante, especialmente si es algo que implica un riesgo emocional, requiere una gran dosis de coraje. Y a veces incluso las acciones más valientes pueden tener resultados agridulces. No siempre lo que es correcto para uno mismo, lo es para el entorno.
Y ahí es donde entra la complejidad de las relaciones humanas. Lo que para Demet pudo haber sido un acto de honestidad vital, para otra persona pudo haber sido una traición o un dolor inesperado. Analicemos ahora las posibles implicaciones. Si la confesión cerró el verano, es muy probable que haya tenido un impacto significativo en su vida social, personal o incluso profesional. Imaginen que confesó un secreto sobre una relación que hasta entonces era pública, o sobre un proyecto en el que estaba involucrada. Eso podría haber cambiado la percepción que los demás tenían de ella, o haber alterado el curso de eventos importantes. Si fue una confesión amorosa, podría haber dado inicio a una nueva relación, pero también podría haber puesto fin a una amistad o a una dinámica establecida. El final del verano es un momento de cambio y esta confesión, al parecer, fue el catalizador de ese cambio. El arrepentimiento puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal, si se maneja de la manera correcta. Si Demet se arrepiente, no tiene por qué ser un sentimiento paralizante. Puede ser una oportunidad para aprender, para reflexionar sobre sus motivaciones, sobre cómo se comunicó y sobre cómo manejar mejor situaciones similares en el futuro. Aprender a asumir la responsabilidad de nuestras palabras y acciones, incluso cuando las consecuencias son difíciles, es parte fundamental de la madurez emocional. Ahora, volviendo a la pregunta principal, ¿se arrepiente Demet? Sin conocer la historia específica, solo podemos especular. Sin embargo, el simple hecho de que la pregunta se plantee sugiere que hay dudas, que hay una sombra de arrepentimiento que planea sobre la situación. Podría ser un arrepentimiento profundo, o quizás solo un pequeño pinchazo de duda, una reflexión sobre si las cosas podrían haber sido diferentes. Lo importante es que, sea cual sea el sentimiento de Demet, esta confesión tuvo un impacto. Y el hecho de que se mencione el verano como el momento en que cerró, nos da una imagen muy vívida de un final, de un punto de inflexión. Es posible que Demet esté ahora en un proceso de reconciliación consigo misma, tratando de entender si la decisión de confesar fue la correcta, independientemente del resultado. A veces, lo que nos hace sentir arrepentidos no es la acción en sí, sino el dolor que causó a otros, o las dificultades que enfrentamos como consecuencia. En ese sentido, el arrepentimiento puede ser una manifestación de empatía y de responsabilidad. Para nosotros como espectadores, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos tenido alguna confesión que haya marcado un antes y un después? ¿Nos hemos arrepentido de algo que dijimos o hicimos? ¿Cómo hemos manejado esas situaciones? Las historias como estas nos recuerdan que todos somos humanos, que todos cometemos errores, y que todos tenemos momentos de duda y de reflexión. La vida está llena de decisiones difíciles, y las confesiones son, sin duda, algunas de las más complejas. En resumen, la historia de Demet y su confesión que cerró el verano nos plantea una cuestión intrigante: ¿se arrepiente? Hemos explorado los posibles escenarios de esa confesión, desde la amorosa hasta la revelación de secretos, y hemos analizado las complejas emociones del arrepentimiento y sus posibles causas. Lo que queda claro es que este evento tuvo un impacto significativo, marcando el fin de una etapa y el comienzo de otra. Ya sea por las consecuencias inesperadas, el dolor causado o simplemente por la reflexión posterior, la posibilidad de arrepentimiento está presente. Esta historia nos invita a pensar en nuestras propias experiencias, en la valentía de ser honestos y en la complejidad de las relaciones humanas. Y hasta aquí llegamos con esta reflexión sobre Demet y su confesión. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado pie a pensar. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final del vídeo. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Demet se arrepiente? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si este contenido les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para más historias que nos hacen reflexionar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!